todo. ¿Qué más puedo tener si en ti tengo todo? No hay nada que me llene más que tu dulce presencia. Nada me satisface más, mi todo eres tú. Quiero darte mil gracias por quien eres Dios y tu eterno amor. Quiero darte mil gracias, todo viene de ti, todo vuelve a ti, Jesús, Jesús. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú has hecho y haces por nosotros, por tu amor incondicional con que nos has tratado y nos has redimido.
nos has rescatado, por todo lo que nos has dado desde que te conocemos y lo que tenés preparado para nosotros, la iglesia, aún después de esta vida. Señor, solo tenemos palabras de agradecimiento a tu nombre por todo lo que has hecho y harás por nosotros. Bendecimos en esta mañana tu glorioso nombre. Exaltamos en esta mañana tu glorioso nombre, Padre bueno, porque todo lo recibido de tu mano es don precioso para nosotros, es don valioso para nosotros, es regalo para nosotros y te lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Asientito. Estaba tentado a hablar en estos días de un poco de María, esa muchacha que el Señor escogió entre tantas que habría en Israel por aquellos días. Nosotros no practicamos el culto mariano o el culto a María, así se lo denomina el culto mariano, pero no dejamos de reconocer en la persona de esa mujer, una mujer muy usada por Dios para algo tan glorioso como fue el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, como hablamos hace 7 días atrás, y valorar esa obra que el Señor hizo a través de esta mujer. Y no sé si tomarla como ejemplo, pero hay veces los predicadores tomamos como ejemplo un montón de personajes de la Biblia y otros personajes de la Biblia parece ser que tenemos algún condicionante en nuestra mente para ir a la Biblia y ver qué podemos rescatar de allí. Y yo encontré en este personaje bíblico como es María, algunas asociaciones o analogías que podemos hacer o paralelismos que podemos trazar con la iglesia cristiana, con lo que Dios espera de la iglesia cristiana que encontró en esta mujer para que, como dije, la escogiera ni más ni menos que para dar a luz a su Hijo nuestro Señor. Así que vamos a ver algunas porciones en Lucas, seguimos sacándole jugo al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, y luego vamos a ir a algunas analogías, como dije, paralelismo, que la Biblia trata acerca de la iglesia cristiana y cómo debemos responderle a Dios los que hemos sido llamados por Él en algún tiempo. Así que primeramente vamos a el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a sacar allí la primera lección de vida que entiendo yo debe ser para nosotros aplicable como iglesia cristiana. San Lucas capítulo 1, versos 26 y 27 dice: y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen, acá está una descripción que se hace de María, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen o de la pura era María. Lo primero que se dice de María era que era una mujer pura, una mujer que en términos humanos no había conocido hombre todavía. Pero yo voy a la pureza de esta mujer, pureza que reclama Dios de la iglesia cristiana. En Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, dice que Dios ha escogido a la iglesia como esposa suya para que sea sin mancha y sea sin arruga. Y esto tiene que ver con la forma en que vivimos los cristianos, que no nos mezclamos con el mundo, tiene que ver con la santidad, con el ser 100% cristianos. No se vive o no se predica mucho en los púlpitos de hoy hablar de la pureza cristiana o de la santidad cristiana, que no es ni más ni menos que ser 100% lo que debemos ser. Algo que está en su estado puro es algo que está en su 100%, sin mezcla alguna. Y hoy podemos ver en el cristianismo, no voy a hacer un desarrollo muy exhaustivo de toda la mezcla que uno ve en el cristianismo, que ya cuesta distinguir la esencia cristiana, no solamente en los sermones o en los mensajes, en las canciones también, en los artistas también. Yo tengo un rollo con todo eso, ya debo tener un problema para que me analice el psicólogo con todo esto, porque yo cada vez que escucho algo que me suena a cristianismo, pero no tan cristianismo como debiera ser. Algo que se parece bastante al cristianismo, pero no es en esencia el cristianismo.
Y yo reniego con eso porque algunos son muy famosos y tienen un montón de seguidores, pero cuando uno escucha el mensaje, lejos de ser puro el mensaje, digo puro cristiano, hay un poco de todo, ¿no? De lo que hace bien, de lo que la gente quiere escuchar, de lo que da popularidad. Entonces yo me pregunto a veces, cuando un predicador dice que tal o cual práctica es pecado y Facebook lo censura o YouTube lo censura, ¿cómo no censura? Yo me pregunto, ¿cómo no censura a otros que le entregan premios inclusive estas plataformas? Yo digo, ¿qué mensaje estarán dando para que reciban premios en vez de censura cuando hablan, por ejemplo, del pecado? María era pura, como la iglesia debe ser pura en su esencia, sin mezcla alguna. En nuestra práctica de vida, como dije, en nuestras canciones y sermones, que eso me toca a mí, pero también en lo que se refiere a cómo vivimos los cristianos, porque hay una forma en que los cristianos vivimos y que no debemos mezclarnos. Y ahí aparecen un montón de prácticas que no tienen nada mala en sí mismo, a lo mejor, si uno las analiza, pero la verdad que no tienen que ver con nosotros tampoco. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿está bien que yo haga tal o cual cosa? Le pregunto, ¿y en qué representa tu filosofía de vida? Que debiera ser la cristiana, yo lo doy por sentado, que es la cristiana. ¿Y eso qué querés hacer vos? ¿En qué representa esa fe cristiana? Bueno, y ahí hay que contestar, porque dice la Biblia, por allá va a decir Pablo a los Colosenses, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, ¿para qué sea? No, si no se sacan el tapabocas no entiendo nada yo, porque tras que están los ventiladores prendidos. Sea dicho de palabra, sea para la gloria de Dios, dice Pablo. Así que la verdad que no debiéramos preguntarnos tanto si está bien o está mal, sino en qué glorifica a Dios eso que hago. ¿Y cómo conservo yo esa pureza del ser cristiano, sin mezclas? Porque Dios viene a buscar una iglesia que no tenga mezclas. La segunda característica que encontramos de esta mujer y que yo encuentro paralelismo con la iglesia, se encuentra en el versículo 28 del mismo capítulo. Dice, y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve favorecida, el Señor es contigo. Y esta frase, que es vulgar y conocida, dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. Porque tenía que ver con esa elección que Dios había hecho, que la había escogido. Entre tantas muchachas que habría, entre tantas muchachas que calificarían con lo que Dios esperaba. Bueno, encontró a María y el ángel le dice, favorecida sos porque entre tantas mujeres has sido la escogida. Ahora, ¿qué dice San Mateo capítulo 22 y verso 14? Que muchos son los llamados. Dígame si no conoce ese texto. Muchos son los llamados. Es una gracia de Dios ser escogidos por Él. Es una gracia, no es ser meramente asistente a la iglesia evangélica. Es una gracia ser escogido por Dios para la redención eterna del alma. Y mientras vivimos en esta tierra, vivimos honrándole. Pero la esperanza de la fe cristiana trasciende esta vida. Y es un privilegio ser escogidos por Dios. Es un privilegio haber entendido por el Espíritu, dice Pablo también, el Evangelio de Jesucristo cuando lo escuchamos. Esto no es don nuestro. No es don nuestro. A mí no me gusta mucho la expresión acepté al Señor como el Señor y el Salvador, aunque es una frase muy usada por nosotros, porque pareciera ser que le hicimos un favor a Dios en aceptarlo a Él. Aunque es una expresión que solemos usar, digo, a mí no me gusta tanto. Yo prefiero decir, Dios me redimió, Dios me rescató. Yo acepté lo que Él hizo, pero la verdad que es minúsculo si yo lo veo desde el punto de vista que estaba perdido y Dios me rescató. ¿Y cuánta gratitud tendría que tener yo en mi corazón si entiendo esta gracia entre tantas personas, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, aún niños que han escuchado el Evangelio, pero no se le ha dado la luz del Evangelio? No ha entrado, como dice Pablo también, a alumbrar ese entendimiento entenebrecido para que la luz del Evangelio brille. Pero si usted es un cristiano, entonces usted sí es un escogido. Y también cabe la expresión, salve favorecida o salve favorecido, porque Dios te ha escogido para que seas sus hijos, o para que seamos sus hijos. Dios nos ha escogido, va a decir Pablo también, desde antes de la fundación del mundo. Eso le da un sentido a nuestra vida extraordinario.
Nosotros no estamos aquí porque mamá y papá quiso. Además que eso, teníamos un propósito eterno de Dios al nacer, por eso nacimos. Y en un punto de nuestra existencia nos encontramos con Cristo, para eso habíamos nacido. Dios te ha escogido entre tantos seres humanos para que seas su hijo, para que seas adoptado por su gracia, para que estés en la eternidad con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora el hecho que tengamos esa condición no transforma todo nuestro ser, nos da una particularidad, es decir, hemos nacido de nuevo. Pero dígame si no, usted es tan humano como antes de haber conocido a Cristo. ¿Cuántos han luchado con su humanidad después de la conversión? Levante su mano si no le pesa mucho, por favor. Excepto que sean más santos que yo, todos luchamos con la humanidad aún después de la conversión. Porque vamos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, esa lucha de nuestra carne con la simiente de Dios que fue sembrada por su Espíritu, sigue incidiendo, lamentablemente, para nosotros. Nos sigue separando de Dios, lamentablemente, para nosotros. Nadie debería decir, o nadie puede decir, nadie debería decir tampoco, que ahora que ha sido salvo, ya no hay más nada que cambiar. A veces usamos la expresión mal, entiendo yo. Cuando dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todos recuerdan eso, aquí todas las cosas son hechas nuevas, pero eso no es automático. No es automático, es progresivo. Por eso que la Biblia habla de los cristianos espirituales, los que viven conforme a este patrón, pero habla de los cristianos carnales en la carta de Pablo a los Corintios, de los que no han dejado el patrón de la vieja vida, aunque han nacido de nuevo. ¿Esto qué quiero decir? Porque el tercer punto es que somos humanos, redimidos por la sangre del Cordero, pecadores arrepentidos, pero la verdad que somos humanos. Y nunca debiéramos distraernos de esa condición humana, la nuestra. Porque cuando el ángel le habla y le dice todo lo que María va a hacer, capítulo 1, versos 34 y 35, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Le estaba diciendo que iba a engendrar un hijo, ella no había estado con varón, entonces le responde esto, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María era humana, como vos y yo somos humanos, que tenemos razonamientos humanos a la hora de recibir palabra de Dios. ¿Cómo no le va a contestar eso ella al ángel si, como ella misma dice, no había conocido varón todavía? Hay veces Dios nos da palabra y nuestra respuesta es muy humana, es muy razonable en términos humanos. El punto es que hasta que ella no le creía al ángel de Dios, esa operación milagrosa que se iba a dar en ella no tenía efecto todavía. ¿Por qué digo esto? Porque tantas veces esperamos tantas cosas de Dios, pero nuestra mente sigue pensando y sigue razonando según nuestra propia naturaleza. A lo que yo puedo decir o entender está bien porque somos seres humanos. Pero ¿cuántas cosas de Dios se demoran hasta que no se produce ese cambio en nosotros de funcionar, como dice Pablo a los romanos, por la mente de Cristo que tenemos? Es decir, por el conocimiento de Dios que ahora hemos adquirido. Y ya no por nuestra condición humana que traíamos antes de Cristo. El operar de Dios tiene que ver con que le creamos a Dios lo que Dios dice. Hay muchos cristianos que han nacido de nuevo, pero no creen enteramente a Dios. Y sigue según los razonamientos que María le dice al ángel, razonamientos lógicos. Pero a la hora de esperar una intervención de Dios no se pueden dar. ¿Por qué digo esto? Porque dice la Biblia que el que no tiene fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando esperamos algo de Dios, va a decir el autor de los Hebreos, es imprescindible que creamos primero que Dios existe y además que es galardonador de aquellos que le buscan. María era muy humana, como la iglesia es muy humana. La iglesia, si bien está glorificada, hay parte de ella que sigue siendo humana y ahí están todos los inconvenientes de la iglesia. A mí cuando me toca aconsejarle a alguien que no está muy entusiasmado con la iglesia o que está muy decepcionado con la iglesia, yo le digo siempre lo mismo, la iglesia tiene dos aspectos sumamente importantes. Uno, el divino, ese no falla nunca.
Uno es el divino, la persona de Dios, la presencia de Dios, los dones de Dios, la gracia de Dios. El otro aspecto de la iglesia es el lado humano, que somos todos nosotros. Y viste que en ese aspecto es donde encontramos todos los problemas nosotros. Porque todos los problemas están en el aspecto humano de la iglesia. Porque somos seres humanos. Y porque nos enojamos. ¿Cuántos se han enojado después de la conversión? Ay, qué santos que son, che, son más santos que yo ustedes. Y la iglesia tiene ese aspecto que es irrenunciable. No es que todo, pues si uno se equivoca en el planteo, cree que todo en la iglesia es glorificado, que todo en la iglesia es divino. Y la verdad que ni en los apóstoles era así, que eran los primeros, los que estuvieron con Cristo, y tenían de todo tipo de problemas, hasta tenían problemas raciales respecto de los samaritanos. Pero no eran hombres de Dios, pero claro que eran hombres de Dios. Y no estaban glorificados, pero claro que estaban glorificados, pero aún su naturaleza seguía incidiendo. Eso es para que no te descuides. Eso es para que abras los ojos. Porque aquello de que el que está en Cristo nueva criatura es, no es automático. No es que venir a la iglesia, pasar por esa puerta, ¡chum!, sos otra persona. A lo mejor haya cambios que se hayan dado de manera así, y lo celebro. Pero la verdad, el que cristiano va cambiando de forma gradual y progresiva. Y va dejando esa vieja vida para vivir conforme a la nueva. Porque hay un aspecto de la iglesia que es muy humano, muy, muy humano. Y entonces cuando uno entiende eso, la verdad que no se decepciona. Es más, hubo un hombre que fue a ver a los discípulos para que echen afuera un espíritu inmundo que tenía a su hijo, y los discípulos no lo pudieron echar fuera. Pero este hombre entendía que los representantes de Dios, o la iglesia en ese momento, no habían podido, pero Dios sí podía. ¿Y qué dice la Biblia que hizo este hombre? Fue a buscar a Jesús. ¿Se entiende lo que digo? ¿Te ha decepcionado la iglesia? O la iglesia somos todos nosotros. A lo mejor hay una gran decepción con todos nosotros. ¿Y cuál es el problema de eso? Porque la iglesia tiene un lado que es humano, como María, que en su humanidad le dice al ángel, esto no puede ser, esto no puede pasar porque no se han dado las condiciones para que eso pase. María, según el versículo 38 del capítulo 1, le dice, María, he aquí la sierva del Señor, así se refiere ella, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María fue una mujer humilde. María fue una mujer humilde. Como la iglesia ha sido llamada a practicar la humildad. Va a decir el apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia que era la de predicar el evangelio a los gentiles. La iglesia no es un lugar para ostentar autos, ni para ostentar bíceps, ni para ostentar cuádriceps, ni ropa. La iglesia es un lugar para practicar la humildad, porque entre otras cosas, a humildad fuimos llamados. ¿Cuántos prepararon el pesebre? No digo el arbolito porque yo el arbolito no lo preparo, pero por lo menos ¿cuántos prepararon el pesebre ahora? Prepararon el pesebre. Pero viste que a veces se ve en las redes un pesebre que se parece más a la vanidad que a la Navidad. El mismo mensaje del pesebre es un mensaje de humildad, ya lo dijimos hace 7 días. No es la Navidad de la vanidad o el pesebre de la vanidad, sino de la Navidad, de la humildad de la Navidad. Va a decir Santiago y Pedro en cada una de sus cartas, Santiago 4:6 para los que anotan, y primera de Pedro 5:5, que Dios da gracia a los humildes, pero... No, si no se tapan el tapabocas, no sacan el tapabocas, no escucho nada. Que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Así dice la Biblia, claramente. Aquellos que creen estar en una posición superior a los demás. Aún aquellos que se presentan delante de Dios con algún título que podrían tener para que Dios los escuche. Hay un caso maravilloso que es una parábola del Señor que representa muy bien esta realidad. Aquel fariseo que era soberbio porque se creía muy cumplidor de los parámetros del judaísmo para la vida religiosa y piadosa,
Entonces se presenta delante de Dios diciéndole a Dios, yo diezmo, yo oro, yo ayudo a los pobres, yo vengo todos los domingos a la iglesia cuando me anotan, soy casi una cosa impresionante. Y había un publicano, estereotipo de lo despreciado por el pueblo judío y por la jerarquía eclesiástica judía, y estaba ahí el publicano diciéndole a Dios, no soy digno de levantar mi mirada a ti, te pido perdón, sé propicio a mí por mis pecados. Y dice la Biblia, dice el Señor, que el que se fue justificado delante de Dios fue el publicano, el que no calificaba para la religiosidad judía. Pero ¿qué tenía de malo lo que el fariseo hacía? Si todo lo que hacía estaba bien. ¿Qué tenía de malo cumplir con todos los preceptos que estaban en la ley? ¿Qué tenía de malo? Lo que él sentía tenía de malo por cumplir. Porque él no reconocía en Dios el poder cumplir, sino que él era mejor que los demás. La Biblia dice, aún para los que practicamos la fe, que Dios resiste a los soberbios. Si por la gracia de Dios podemos ser santos, es por la gracia de Dios. Pero ¿qué derecho nos daría si yo reconozco que es por la gracia de Dios cuando estoy con otro que no lo ha logrado todavía? ¿Qué derecho me daría para creerme superior si yo reconozco que lo que ha pasado en mí es su gracia? La gran lección que dejaba Jesús con el fariseo y el publicano es que no tenemos que cuidarnos tanto del publicano igual pecador que tenemos al lado, sino del fariseo que podemos tener adentro. Sino del fariseo que podemos tener adentro. Que el fariseo que podemos tener adentro es mucho peor que el publicano que podamos tener al lado. Ella fue una mujer humilde y le dijo a Dios, yo soy tu sierva, haz como quieras conmigo. ¿De cuántos corazones de cristianos Dios podrá escuchar esa expresión? Yo soy tu siervo, haz conmigo como te parezca. Y no solamente es humilde según ese versículo, sino también fue servicial. Fue servicial. Le dijo a Dios, yo estoy a tu disposición. A mí me gusta la frase de los evangélicos porque los analizo mucho, porque soy evangélico y pastor encima. Yo le he dado mi vida a Cristo. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Uno, Emanuel dijo, le doy mi vida a Cristo. Los otros están con miedo de contestar. Si no le pesa mucho la mano, aunque hace calor. ¿Cuántos le han dado la vida a Cristo? ¿O han dicho alguna vez, yo le di mi vida a Cristo? ¿De qué se compone tu vida? Para que yo tenga la certeza de que eso que se compone tu vida, se la has dado a Cristo. ¿De qué se compone la vida? ¿Lo pensó alguna vez? Deje la frase evangélica que es maravillosa, pero una frase. ¿De qué se compone la vida? Para que yo agarre eso que se compone mi vida y se lo dé a Dios. Entre otras cosas, te ayuda un poquito, entre otras cosas la vida se compone de tiempo. Desde nuestro nacimiento hasta que partimos. Ese es nuestro tiempo de vida. Pero no es solo tiempo la vida, pero es tiempo la vida. Y yo te pregunto, le has dado tu vida a Dios, ¿no? Y ahora aplicamos. ¿Y qué tiempo le das a Dios? Cri, 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 cri. ¿Qué tiempo le damos a Dios? Si le hemos dado la vida a Dios, y entre otras cosas la vida es tiempo, ¿en qué gasta usted su tiempo? Alguna vez dijo el pastor Reyes, mirá, digo, lo habrán dicho otros, pero yo lo escuché del pastor Reyes. Cuando damos ofrenda no damos plata. Cuando damos ofrenda damos vida. Porque usamos de nuestra vida para generar la plata que luego damos. Porque a la larga es vida lo que damos o dejamos de dar. Y yo te pregunto, ¿y cuántas, ya que la frase evangélica suena muy linda, le he dado mi vida a Cristo, cuánto de esa vida Dios dispone? Y va a ver que no dispone tanta vida como decimos darle. Aunque la frase está buena. El apóstol Pablo le decía a los de Filipenses, para los que anotan capítulo 2 y verso 17, yo, aunque sea derramado en ofrenda, dice libación, que es una ofrenda, en sacrificio por ustedes. Aunque sea derramado como una ofrenda, en un sacrificio, en el servicio que hago por ustedes. Lo que el apóstol Pablo veía que él se iba desgastando en el servicio a Dios.
Y era como una ofrenda eso que él hacía para con Dios. Entonces cabe preguntar, ¿cuál es tu servicio? A Dios y a nuestros semejantes. Porque va a decir Pablo a Tito, para los que anotan también, capítulo 2 y verso 14, capítulo 3 y verso 8, que las buenas obras que podamos hacer glorifican a Dios y son útiles para las personas. Que esas buenas obras Dios nos preparó para tener un pueblo para sí celoso de buenas obras, dice Pablo a Tito. ¿Y cuáles han sido tus obras? Yo vengo analizando la iglesia cristiana en general, la nuestra en particular, pero la iglesia cristiana en general, desde el 20 de marzo, el decreto del señor presidente, hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido tu obra? ¿Cuál ha sido tu servicio? Y viste cuando uno empieza a ponerle contenido a las palabras, porque como dijo Comenio, las palabras son envoltorio de lo que queremos significar. Y cuando uno le pone contenido a las palabras, entonces, ¿cuál es el servicio? ¿Cuál es el servicio? Otra vez te digo, 168 horas tiene la semana, 168. ¿Cuántas de esas horas has servido a Dios? ¿Cuántas de esas horas por semana has servido a tu prójimo? Porque para eso hemos sido llamados, para servir a Dios, entre otras cosas, y servir a nuestro prójimo. Entonces, María fue servicial. María desde el momento 1 de su llamamiento se puso a disposición de Dios. Acá estoy, hágase con tu sierva como tú quieras. Pero no solamente fue humilde y servicial, sino que dice capítulo 2 de San Lucas y verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, hablando del Señor Jesús, y estaba sujeto a ellos, hablando de sus padres, y su madre, esta es la frase que quiero rescatar, y su madre guardaba todas estas cosas que acontecían con su hijo en su corazón. María fue receptora de la palabra de Dios. María fue receptora de la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios has escuchado desde que asistís a algún templo cristiano? ¿Podés cuantificar eso? Es imposible. Es imposible. Yo que nací en el Evangelio me pongo a cuantificar cuántas veces escuché sermones, es imposible. Los que tienen mi edad o más o menos, pero hace muchos años que están en el Evangelio, cuantificar eso es imposible. Mi pregunta, y la pregunta es, ¿y cuántas de esas cosas están guardadas en tu corazón? ¿Y qué han hecho esas cosas guardadas de la palabra de Dios en tu corazón? Va a decir Santiago en su carta, Santiago, ¿dónde te tengo? Santiago capítulo 1 y verso 22, largo el relato, pero el 22 dice, no sean oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino sean hacedores de la palabra de Dios. Porque hay mucha palabra predicada, hay mucha palabra sabida, y no sé si en proporción hay tanta palabra practicada. Siempre cuento la anécdota de esa abuela que venía al culto tarde, como algunos hermanitos que por ahí llegan tarde. En esta iglesia no, porque todos vienen temprano, pero en otra iglesia que yo conozco los hermanos vienen tarde. Y llegó esta hermanita tarde, entonces salía una abuela y le dice a la hermanita, ¿ya terminó de predicar el sermón? Y la abuela le dijo, sí, terminó el sermón de ser predicado, ahora todavía falta practicarlo. Porque nosotros no somos como los griegos que disertamos para que ustedes se entretengan y digan, qué lindo, qué feo, le faltó, le sobró. No, el sermón se completa cuando es practicado. El sermón se completa cuando es llevado a cabo. Porque no estamos en el aerópago acá para disertar sobre verdad y que luego diga, che, qué bueno. Y, no, ya está, qué bueno, nos vamos para casa. No, la palabra, dice Santiago, es para ser practicada. Y María guardaba en su corazón. ¿Cuántos han guardado tanta palabra de Dios que han oído para vivir conforme a ella? Hay dos acepciones de la palabra guardar para que usted entienda. Una es guardar, depositar en un lugar, que es lo que solemos hacer con la Biblia. Guardarla, pero la guardaba hasta el próximo culto, pero no es ese el sentido de la palabra guardar, o la otra acepción de la palabra, que es observar para cumplir. Cuando la Biblia dice guardar mis mandamientos, no era que había que guardarle en una cajita, era observar para cumplir. Nosotros creo que hemos entendido el mal, el guardar. Tanto hemos entendido mal el guardar, que agarramos la Biblia el domingo, llegamos a casa ahora, dentro de un rato, voy a guardar la palabra, y la guarda, literal.
hasta el próximo domingo. No, era observar para cumplir. María guardaba en su corazón, es decir, cada hecho que acontecía en la vida de su hijo y de su familia, ella entendía como un propósito de Dios. Hermano querido, tanta palabra escuchada, tanta palabra leída, tiene que ser para que algo cambie en tu vida y en tu familia. No es simplemente para escucharla y, como dije, irnos a casa. En el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, y versos 4 y 5, es la fiesta de Caná, usted recordará. Y dice que no tenían más vino. Entonces María fue y le dijo al maestresala, busca a mi hijo y lo que él te diga, eso hagan. Eso refiere que María fue una mujer de fe. Y la iglesia vive por la fe. Hablamos el domingo a la noche, creo, sobre la justificación por la fe que le dice Pablo a los de Gálatas. Ya no es por el cumplimiento de la ley, nadie podía salvarse por eso, sino nos justificamos por la fe en Jesús. Pero la fe que obra en salvación y que también obra en milagros, como en el caso de María, es el andar de los cristianos, va a decirle el apóstol Pablo a los Corintios, y no andamos por vista, sino por fe. Va a decir el autor a los Hebreos, que ya lo cité, porque es imposible que el que se acerca a Dios lo haga sin fe. Porque todos aquellos que nos acercamos a Dios debemos creer que Dios existe y que es galardonador de quienes nos buscan. María fue una mujer de fe. Y tanto así fue una mujer de fe que hizo que Jesús haga un milagro aún antes de tiempo, solo por la fe de su madre. ¿Cuál es la última decisión que tomaste en fe? Porque por fe andamos los cristianos. Por fe nos movemos. Por fe decidimos. Así es la vida de los cristianos. Es una vida por fe. ¿Te conoce tu familia como un hombre de fe, como una mujer de fe? ¿Es conocida tu historia como va a ser la de María por una mujer de fe que cuando todos entraron en pánico dijo, no, háganle caso a mi hijo, hagan todo lo que él dice? ¿Cuál fue la última decisión que tomaste en fe? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Dios obrar mediante la fe que has puesto en Él? Muchos nos hemos acostumbrado, yo uso la frase, no sé si será del todo representativa de todo lo que veo, pero yo uso la frase, no tenemos que andar de memoria. No tenemos que poner el piloto automático los cristianos y simplemente amanecer. No. Debemos ver cada una de nuestras acciones y medir cuántas de ellas tienen que ver con la fe. Porque como dice la propia Escritura, el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por lo que cree. Conforme a lo que cree, así serán sus vivencias. María fue una mujer de fe. Pero luego en San Juan capítulo 19, versos 25 y 26, estaba ante la cruz María. Y ella fue fiel ante la frustración. Muchas veces los cristianos practicamos la fidelidad cuando todo sale bien. Cuando los resultados se dan en el plano personal, en el plano sentimental, en el plano familiar, en el plano económico, en el plano laboral, entonces los cristianos rebosamos de fe y de fidelidad a Dios. Somos los que más alto cantamos en nuestros templos. Somos los que tocamos el cielo con las manos en nuestras reuniones. Pero cuando está la frustración, somos los primeros en dejar de practicar la fe cristiana. ¿Por qué menciona a María al pie de la cruz? Porque la cruz era vergüenza. La cruz era frustración. La cruz era las esperanzas allí perdidas. Pero ¿quién estaba entre otras mujeres ahí? María. María. ¿Has podido ser fiel a Dios ante un hecho frustrante? ¿Has podido ser fiel a Dios cuando todo indica que no tiene ninguna razón de ser que sea fiel? ¿Has podido ser fiel a Dios cuando estás ante tu esperanza delante de la cruz y juntamente con eso la desesperanza, pero has podido ser fiel a Dios igual? ¿Viste cómo somos los cristianos a veces? Si todo sale bien, si todo marcha bien, si todo según lo planeado, si los resultados son los deseados, ahí estamos primero, cuéntenme a mí. Cuando todo es a la inversa de lo que acabo de decir, parece que no hay cristianos fieles. Pero ¿qué dice la Biblia? El Señor le dijo a una iglesia y elogió esa virtud, Apocalipsis capítulo 3 y verso 8, aunque has tenido pocas fuerzas,
no has negado mi nombre. Aunque las cosas no salieron bien, no te olvidaste de quién eras. ¿Quieren leerlo eso? Elogia a una iglesia al Señor en Apocalipsis 3:8 y le dice, aunque has tenido poca fuerza, has guardado mi nombre. A que las cosas no se han dado, has permanecido fiel. Como María, que en la frustración fue fiel al Señor. No cuando las cosas salían. Este año, lo he dicho varias veces, algunas cosas no salieron. Otras salieron mal. Algunas no salieron. Otras salieron mal. Pero creo que por allá, el segundo video que hicimos, de los primeros que hicimos a partir del 20 de marzo, creo que mencioné que iba a ser un tiempo de prueba, entre otras cosas, para la fidelidad a Dios. Como un punto de un sermón que allá habrá quedado, por allá atrás. Pasaron 9 meses, ya 10, no sé cuántos. Y sigo pensando lo mismo. ¿Qué prueba para ser fieles a Dios que ha sido esta cuarentena? ¿Qué prueba? Porque la verdad que algunas cosas salieron muy mal o no salieron. Y juntamente con eso parece que se van nuestros ideales de la fe cristiana, ¿no? Ahora, si todo sale bien, no. Ahí son los más fervorosos, los más cantores, los que más gritamos, los que más danzamos. A veces la gratitud a Dios no es por lo que Dios evita, es por lo que Dios nos da. No sé cuántas veces le diste gracias a Dios porque no te pasó nada en el día. ¿Le diste gracias a Dios alguna vez? Que terminaste el día y dijiste gracias a Dios porque me has cuidado. Y no me pasó nada hoy, malo. No, ponete a pensar y ponete la mano en el corazón. Nuestras mayores gratitudes a Dios son por lo que Dios nos da. Y tenemos una especie de Dios que sería como el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Cuanto más cosas de las que planeamos salen, más Diosito es mi Dios, sería, ¿no? Pareciera ser que estamos nosotros en autoridad y Dios a merced. Esta mañana me preguntó un colega de acá de la ciudad si podemos darle órdenes a Los Ángeles. No sé qué estaría haciendo ni qué iba a predicar porque me mandó así, porque siempre me manda preguntas. Hasta donde yo sé, le puse, Los Ángeles obedecen la voluntad de Dios, no la nuestra. Hasta donde yo sé, Los Ángeles están para obedecer la voluntad de Dios, no la nuestra. Pero a veces pienso en nosotros, si por ahí no creemos que Dios está para cumplir nuestros deseos. Y ni siquiera digo nuestros caprichos, cosa que descartaríamos de plano, pero aún nuestros deseos. Y si eso pasa, somos los más fieles. Ahora, si eso no pasa, la fidelidad está en cuestión. Está en cuestión. ¿Por qué voy a ser fiel yo a un Dios que no me da lo que yo quiero? Porque se supone que Él es Dios y Él sabe más que nosotros. Por eso, debiéramos ser siempre fieles. Y por último, lo último que se dice de María está en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 14. Hechos capítulo 1 y verso 14, que entre las personas que estaban orando en el aposento, ¿sabe quién estaba? Te digo por si nunca lo leíste ese versículo, Hechos 1:14. Entre los que estaban orando en el aposento, ¿sabe quién estaba? María. Fue fiel hasta lo último que se dice de ella. Luego no sabemos cuándo murió, hay teorías de historia, pero no sabemos a ciencia cierta, por lo menos la Biblia no lo dice, y hay teorías. Pero lo último que se dice de María es que fue fiel. ¿Sabés qué le dice el Señor a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2 y verso 10? Sé fiel hasta, te doy permiso para que te baje el tapaboca, hasta la muerte. La fidelidad a Dios no es mucha por poco tiempo. La fidelidad a Dios no es mucha por poco tiempo, ni poca por mucho tiempo. Es mucha por toda la vida. Hay veces que tenemos como reacciones de fidelidad, ¿no? Y en 2 meses, como cuando lo que quieren hacer dieta, ¿viste? En 2 meses querés lograr un estado espiritual de 20 de abandono, como con la dieta. No pasa, no pasa. La fidelidad a Dios es mucha por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte.
sé fiel hasta la muerte. ¿Cuántos quieren partir de esta tierra para encontrarse con su amado Señor? Ahora en serio le pregunto, ¿cuántos quieren partir? Todos sabemos que vamos a estar mejor, pero ninguno tiene apuro, ¿viste? Mirá que la última referencia que se diga de vos sea, y estaba orando en el templo. La última referencia que tenemos de María es esa. Mirá que la última referencia que se diga de vos, como de algunas abuelas acá y algunos abuelos, mientras pudieron, allá fueron. Qué bárbaro. Por mucho menos, en el andar cristiano yo he encontrado a muchos que ya no han sido fieles, por mucho menos. Y yo honro, alguna vez hicimos unas placas para Olga y Raquel. No hago muchas placas yo, pero por lo menos la hice en vida esa placa. Me acuerdo que la reconocimos acá, le dimos una plaquita que la hicimos en esas casas por su fidelidad al Señor y tantos años de servicio, creo que decía algo así. Porque ser fiel por algún tiempo, en medio como que todo el mundo puede, pero hasta la muerte, siempre fieles, siempre fieles. ¿Viste qué difícil que es? Por último, voy a terminar con algo que se dice de David. Vayan conmigo a la Biblia, por favor. Lo quiero leer. En Hechos, capítulo 13. Toda una definición de alguien que ha sido fiel. Antes te pregunto, ya que me puse medio, como el servicio fúnebre, ¿alguna vez pensaste qué te gustaría que diga en tu lápida? ¿Lo pensaste alguna vez? No. Viste, cuando no tenemos planes de morir, medio como que no lo pensamos tampoco. Es como, no está en mi plan, así que ¿qué van a poner cuando yo me muera? La verdad que tampoco me... Pero viste que uno se acerca, no sé si han prestado atención. Ahora no sé en las placas estos cementerios parques que son más chetos, más modernos, pero si uno se acercaba a los viejos cementerios, había placas recordatorias. Y a una mamá como la que no hay dos, de por qué sé yo, ¿no? A un hombre familiar, qué sé yo, que otra cosa, ¿no? Es medio raro el ejercicio porque te tengo que hacer pensar cuando ya no estés más en esta tierra, pero pensalo un ratito. Total, no va a pasar quién sabe por cuánto tiempo. Vos pensalo. ¿Qué te gustaría que diga de vos ahí? ¿Esta es la mujer? ¿O este es el hombre que? Mirá lo que se dice David. Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Y bueno, luego dice, vio corrupción. Y David, habiendo servido a su generación, según la voluntad de Dios, habiendo vivido para servir a los que le tocó compartir generación, según lo que Dios esperaba de él, así murió. ¡Wow! No sé si no me voy a robar esta frase que la pongan, aunque sea mentirita, pero sería todo un honor, ¿no? Que sea cierto. Y fulano de tal, que sirvió en su generación haciendo la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Te pusiste a pensar qué van a decir de vos? Tenés tiempo para cambiar si no te gusta. De aquí en adelante ponete a laburar para que... Pues el recuerdo, viste como el recuerdo, es el último siempre. El último, el mejor recuerdo. O el que queda por lo menos. Mi pregunta para repasar es, ¿qué tan fiel sos? Como lo fue María. ¿Qué tan humilde? ¿Qué tan servicial? ¿Qué tan puro? ¿Qué tan pura podemos ser? Porque exactamente eso se espera de nosotros. Exactamente eso se espera de nosotros. Cierren sus ojos por un momento. Preséntese delante de Dios.
Dele gracias a Dios por ser un escogido. Una bendición enorme que usted haya entendido el Evangelio por el Espíritu Santo. Porque muchos han sido llamados, pocos los que Dios escoge. Dios lo ha preparado, lo ha llamado para que usted pueda servirlo a Él y a sus semejantes. A preparar para sí, dice Pablo a Tito, un pueblo celoso de buenas obras. No se cansen de hacer el bien, le dice también en la carta a Tito, porque esas buenas obras de ustedes glorifican a Dios y son útiles para las personas. Para eso vivimos los cristianos. El que no sirve, no sirve. El que no sirve, coma, no sirve. Dijo Cristo, ¿quién es mayor? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? Sus discípulos dijeron, el que se sienta a la mesa. Bueno, dijo el Señor, yo he estado entre ustedes como el que sirve. Si hay algo dejó esta cuarentena, entre otras cosas, creo que lo mencioné en el primer video, allá por marzo, el egoísmo que yo podía ver en los supermercados de changos llenos. Sálvese quien pueda, eran los primeros días. Y cuando uno está en crisis, no siempre puede practicar la generosidad, porque suele decir, primero yo. Pero hemos sido llamados a servir y a bendecir. Padre bueno, te doy las gracias en esta mañana por tu palabra. Y te damos gracias también, Señor, por este ejemplo que nos deja esta muchacha hermosa que tú llamaste para que sea ni más ni menos que la utilizada para el nacimiento de tu Hijo. Y cómo a través de los días, de los años, nos fue dejando lecciones de obediencia, de servicio, de humildad, de santidad, de fe y de fidelidad. Señor, nuestra historia aún se está escribiendo. Nadie puede decir de nosotros que hemos sido fieles hasta el fin porque el fin nuestro todavía no ha llegado. Pero qué bueno sería que puedan decir, han sido fieles hasta que tuvieron aliento de vida. Porque tú dices en tu palabra, sé fiel hasta la muerte, entonces allí te daré la corona de vida. Señor amado, podamos en esta mañana repasar nuestra fidelidad en todas las áreas del ser, antes, durante y después de este tiempo tan particular. Y que nos encuentres tú siendo fieles como tú esperas de nosotros. Señor, no sé qué se pondrá en nuestra lápida cuando no estemos, pero qué bueno que sería si dicen de nosotros algo parecido a lo de David. Este hombre vivió en su generación, sirviendo a su generación, haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno sería como definición de nuestras vidas que puedan decir de nosotros eso. Es mi deseo y es el deseo que compartí con los hermanos en esta mañana. Te damos las gracias y te honramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.